Chomoponorcitzino y Palmo Programa Isimalnahuatl Tlachtolnahuatl. Bienvenidos sean al espacio del mundo de la lengua náhuatl. Cosmovisiones de una lengua. Y Canteomitl Coyotl Mitznahuatl. Iguan Xochitzit Cuauhtémoc Xicotencatl. Comenzamos. Oscar Coyon Mitznahuatl, Noaltepetzin, San Antonio Cacalotepec, y Ashan Domingo 2024 Xihuitl, Niyolpahki, ni Mixtlaspalo, que me ohuitki, ni Tlaspalo, ni Mixtlaspalo, Nosohuatzin, Nosochitzin, no Ilhuicatzin, no Ilhuitl, Xochitzin, Xochitl, Cuauhtémoc Xicotencatl. ¿Quién ticamo yolo? ¿Quién ancate momahuizotzin Xochitzin? ¿Cuál ni yolpaki pampaticati panin tlamahuizol y semanahuac tlachtolnahuatl que mesense tonali lunes igual nimitztlaspalowa y canmeapakilistli Oscar y pan yanquic xihuitl panin tonali domingo tlen onikihto amonikmati tlen tonal tlen nican kamiek clawil Clecamo que me oxeto nali clen nican miek Tlawili. Pues estamos comenzando el programa de hoy presentándonos en este breve tiempo, ya que en un minuto más vamos a ir a una pequeña pausa, pero pues nos da un gusto saludarlos a todos ustedes comenzando este año. Mi compañera todavía sigue de fiesta, sigue de vacaciones porque cree que estamos en lunes, pero estamos en domingo. Pero bueno, estamos con el gusto compartiendo con todos ustedes. Saludamos a nuestros amigos de allá de Cholula, de San Pedro Cholula. Venimos de la Feria del Mole, esta festividad que se animaron a hacer. Con gusto saludamos a Paco Buquet, a nuestra amiga Gina. ¿A quién más vimos, Ochi? A Esther Cortés, a Heréndira. Y pues bueno, a todos nuestros amigos que nos encontramos ahí, perdónenme si no me recuerdo sus nombres, pero fue un gusto haberlos saludado, pero bueno, el programa de hoy vamos a tener de todo un poco. Estamos comenzando ya este año, una disculpa que no pudimos estar en el programa pasado, ya que pues un poco de gripa nos dio y pues preferimos mejor descansar en casa después de haber descansado de vacaciones. Descansamos de casa por la gripa. Pero es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Pues, no sé, Xochitl, ¿quieres agregar? No, vamos a un corte y regresamos ya con toda la información de su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Pues vamos a una pausa y regresamos.
estamos Yeca Yecate Cualnican, Nican mo programa y semanahuas Tlacton Nahuatl, Ye o Nistlalisti o Nistlalito no Ishpan, ya nos hemos presentado aquí comenzando pues este año nuevo del 2024, rápido se nos fue el 2023. Les comentamos que no estuvimos un buen tiempo por ciertas situaciones personales y al final pues fue una situación por enfermedad que estuvimos un poquito gripientos, pero ya estamos aquí de vuelta de nuevo con todos ustedes, trayéndoles la palabra, la voz nuestra. Ya no quisiera llamarle tanto, o no sé qué pienses, Xochitl, esta expresión que hasta cierto punto se me hacía muy bonita la voz de nuestros abuelos, pero creo que ya es momento de volvernos a reajustar en este pensamiento y decir que es nuestra lengua, la lengua nuestra, que efectivamente nos las compartieron nuestros abuelos, pero que ahora pues ya es nuestra. ¿O qué piensas tú? Sí, o sea, el hecho de que era de nuestros abuelos, pero pues verla también como una palabra viva, nuestra voz que seguimos escuchando en el día a día, incluso me impacta, ¿no? Que siempre, Oscar, cuando vamos a comprar algo o nos encontramos con alguien de alguna de las comunidades de esta región cholulteca, pues siempre está el intento por hablar en lengua náhuatl y generalmente las personas contestan porque sí saben la lengua. Entonces es una lengua muy viva que no deberíamos pensar que solamente perteneció a nuestros abuelos. Es cierto, es la lengua de nuestros abuelos, pero también de nuestros padres, de nosotros mismos. Entonces, por eso creo que tu comentario es muy acertado, Oscar. Sí, porque es importante, se me fue la palabra esta, de restablecernos en el lenguaje, en la lengua, mejor dicho, en la lengua nuestra. Más que el español, creo que el náhuatl sigue siendo parte fundamental de un espacio vivo todavía, que todavía se llegan a escuchar en las comunidades de Cholula, Tonantzintla, Catepec, San Antonio, Tlaxcalancingo, y pues bueno, no solamente estos espacios, sino que yo creo que tan solo el mencionar los barrios de nuestras comunidades, algunas calles que por ejemplo se me vienen a la mente, la famosa calle del Curichojo, por ejemplo, la calle de Atecosh, de allá de San Antonio, y todos estos lugares que de alguna manera pues describen el cómo nuestros abuelos antes identificaban los lugares de la propia comunidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cómo estaban divididos antes los barrios de San Antonio Cacalotepec, que era Mitznahuatlan, Cocoyotla, Adrianotla, Coatzontla, Memehuatla, que de alguna manera estas palabras guardan el origen de algunos apellidos de la comunidad de San Antonio Cacalotepec, como lo dije, de Adrianotla viene del apellido Adrián, Mitznahuatla viene el apellido de Mitznahuatl, Cocoyotla viene del apellido de Coyot, Coatzontla viene el apellido de Cuatzo, Memehuatla viene el apellido Memegua. Y pues bueno, este conocimiento se ha perdido por el ya nulo uso que se ha dado con esta identificación de estos barrios y que pasó, evolucionó, cambió a lo que ahora se le conocen como la 2 de abril, el 27 de septiembre, 16 de septiembre, y todas estas calles que de alguna forma pues se adoptaron en las comunidades para de alguna manera a facilitar la ubicación de algunas personas, pero que lamentablemente pues se perdió todos estos nombres que nuestros abuelos sabían identificar dentro de la propia comunidad. Bueno, también
creo que no se han perdido por completo, ¿no? Si los traes a la memoria y si en cada comunidad preguntamos, yo creo que la gente por lo menos sabe cómo se llama el predio o el nombre del predio que habita, o a lo mejor sabe el nombre del cerro, del río, de alguna parte de su entorno. Esos nombres yo creo que todavía se siguen utilizando, definitivamente están en riesgo de perderse porque las nuevas generaciones van dejando de usarlos, y por esta creencia de que eran palabras que suenan raro, que suenan feo, y que entonces las personas no prefieren usarlas y optan por usar palabras pues de otros lugares, ¿no? Ahorita mencionaste una expresión que efectivamente tiende a usar mucho la gente, de que es que se oye feo. ¿De dónde proviene esta palabra o esta expresión de es que suena feo, ¿no? Mejor le cambiamos a otra palabra? ¿Será de la misma idea de que nos implantaron de que nuestra lengua materna es de alguna manera inferior que una lengua extranjera? ¿Qué opinas? Pues yo creo que pues son ya una larga historia, son muchos años de estas historias de discriminación que pues de generación en generación se ha ido transmitiendo ese sentimiento de vergüenza, que no es algo que ha pasado ahorita, ¿no? Sino que hablamos de que hace algún tiempo habían acciones incluso de violencia muy, muy fuertes, y que eso provocó que hasta nuestros días sigan existiendo estas ideas, ¿no crees? Yo creo que sí. Ayer, el día de antier, estaba yo viendo un video que ha comenzado a circular en redes sociales, en Facebook sobre todo, sobre una proyección de alguna serie. No sé si te acuerdas qué nombre tenía la fecha de un año, 1926, si no mal recuerdo, que hablaba sobre la historia. Bueno, yo vi, lo poco que vi de estas dos escenas, de estas dos partes, es cómo de alguna manera la Iglesia Católica impone el lenguaje y cambia la idea de la población, de las mujeres, de la población, en primera por su modo de trabajar, su modo de convivir, y dos, la imposición de una lengua extranjera. Y es algo fuerte estas escenas, porque al menos quienes educan a las mujeres son monjas, y tienden, bueno, o al menos lo que se muestra en estos videos, a lo mejor ustedes ya han visto estas escenas que les estoy comentando, esta película, bueno, no es película, es una serie que comenzó a salir, que habla de las mujeres del Perú, que de alguna manera les hacen creer que su lengua es una lengua del diablo, del demonio, porque no se les permite hablar, y se le ve la rudeza, la crueldad con la que de alguna manera las monjas prohíben hablar su lengua a estas mujeres. Quizá algo parecido vivieron nuestros abuelos, y sobre todo más mis abuelos, que de alguna manera, que aunque ellos me comentaron que quienes les enseñaron el español no fue pues tanto el sacerdote, sino que fue los maestros, pero sí me llegaron a contar que llegaron a tener pues este conflicto con los maestros, quienes les prohibieron a bola de garrotazos, dijera mi papá, con el carrizo, con la vara de rosa, les obligaron a cambiar su lengua del náhuatl al español. Y es un tanto cruel, porque creo que todas estas expresiones siguen latentes en la mente de la gente mayor, de nuestros abuelos, quienes todavía viven y tienen todavía la idea de que su lengua es inferior, su lengua es fea, y que lo que se debe de hablar es el español, o las lenguas que como dijera mi abuelo, las lenguas que están de moda. Sí, definitivamente esta recomendación que nos haces de la serie 1923, me parece que es algo que podría resultar interesante para muchos, porque pues es una forma de ver cómo se introdujo la religión católica, pero pues a base de eliminar las culturas
de los pueblos originarios. En este caso habla del contexto de Sudamérica, y en ese contexto pues va mencionando las dificultades que se encontraron y cómo incluso había esta idea de que estas lenguas originarias eran pues como el lenguaje del demonio, ¿no? Incluso. Entonces esa marca que se hace sobre las lenguas originarias me parece algo que es muy difícil de pues quitar después de tantos años, pero pues van quedando algunas ideas ahí, algunas marcas, algunas cicatrices, y definitivamente pues vendremos este año haciéndoles algunas recomendaciones, en este caso de esta serie. Les vamos a platicar también, por ejemplo, de algunas cuestiones musicales, como la música de Eric de Jesús Ocelot, que también tuvimos el gusto de conocerlo. Nos impresionamos también por ahí con una visita en Zacatecas, donde pues sabemos que hay una escuela de lengua náhuatl con el maestro Carlos Cerecedo y la maestra Sabina Cruz, que eso también nos parece interesante, que hay lugares donde la lengua originaria no se náhuatl y se está enseñando en rincones diferentes de nuestro país. Entonces pues estamos iniciando este programa El Mundo de la Lengua Náhuatl con estas recomendaciones, y pues los invitamos también a que nos escriban, a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp, a través de Facebook. Por ahí nos comentaban en Facebook que no nos escuchaban. Creo que ahí hay algunas cuestiones con el audio, pero esperemos que ahora nos estén escuchando mejor. Sí, y pues también mandamos a saludar a nuestros amigos, a Ana Sol Rom, una gran escritora, tengo entendido que es abogada, pero que también le hace a la poesía. Y qué bonita combinación entre la carrera de Derecho y la carrera de poesía. Un poco contradictorio, pero qué bonito que se animen a escribir. Saludos para nuestra amiga Ana. Pues yo les quiero leer para comenzar este programa y comenzar el año con todos ustedes, de su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl, un poema que pero estaba yo buscándole cuál, simplemente por el gusto de compartir algunos textos que se han escrito en lengua náhuatl. Creo que les voy a compartir a esta parte, un texto que viene en este libro de Estudios de Cultura Náhuatl, volumen 18, que lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, y la verdad es un texto o es un libro, es un compendio de ensayos, de poesía, una pequeña antología de diferentes poetas, de cuentos, de reflexión, sobre todo en la importancia de mantener viva nuestra lengua náhuatl. Bueno, en este caso que es nuestra lengua materna de aquí, de Cholula. El poema se llama así: Nimitzcuicatis masegual ichpocatl. Nimitzon ocuicati masegual ichpocatl. Xiseli ica moyolo ni cuicatl. Mitz cuicatia se masegual telpocatl. Yeyexin ken tichpocanehzi. Miak listo timoscuelpia. Siltic costili timocostia. Ica pamitl timocuasteposowi. Niyolpaki wan niyoltomoni. Kemak titzitzilitzin tionastlahcui. Nosquia kemak tion tianquisona. San titlahpitzoc tiahuatlescowa. Nicamahti nimitzitas. Quemasochit timoscuastlahuilia. Asochit nimitz masquilis. Ica asochit ximoscuelpia. Tlahuel nicamahti mosquechtlazo. Mia tlamantli nopayot ixnesi. Tlamanilistli tlen tocalhuac. Tlamanilistli tlen monehki tlepanitas. Huan nicouahtis. Nicamati
san titlahtlahuac, pampa tlahtlahuac tonana tlahtipajtli, amo quemac xicpinaui, tlen quinihqui ti asihco ipan nin tlahtipajtli. Ipan caxtilantlactol quitosnequi, que en español quiere decir: te cantaré, mujer india. Te cantaré, mujer india, recibe de corazón este canto. Te lo ofrece un joven indio. Tu juventud resplandece de belleza, muchos listones lucen tus trenzas, collares menudos adornan tu cuello, muchos pasadores surcan tu cabeza. Mi corazón salta de alegría y late de emoción cuando vigorosa vas por el agua. También cuando vas al tianguis, regresas en medio de risas y de alegría. Me gusta mucho contemplarte cuando adornas con flores tu cabeza. Te entregaré flores de agua, con flores de agua adornas tus trenzas. Me gusta mucho tu blusa bordada, muchas cosas aparecen en ella. Allí está la sabiduría de nuestros abuelos, sabiduría que debes respetar y conservar. Me gusta mucho tu color moreno, porque moreno es el color de nuestra madre tierra. Nunca te avergüences llevar este color, porque con él llegamos a este mundo, a esta tierra. ¿Qué te pareció, Xochitl? Pues definitivamente es un bello poema que habla de este sentimiento que es necesario retomar, que es necesario revalorar, reconocer, porque por muchos años sí hemos tenido pues estos pensamientos negativos basados en una ideología negativa de nuestros pueblos, de nuestro color de piel, de nuestra lengua, de nuestros pueblos, y es necesario regresar ese sentimiento, ese reconocimiento de orgullo de nuestros pueblos. Sí, es bonito retomar la palabra de nuestros abuelos, aunque algunos piensen que ya es una lengua del pasado, que ya no tiene cabida para el presente, para las situaciones del presente. Yo digo que más bien es cuestión de devolverle los espacios que se tenía, y yo creo que de ahí poco a poco nuestra lengua comienza a florecer, como su propia expresión lo ha mencionado. Creo que la lengua es un ser vivo que mediante se le dé el espacio suficiente, como cualquier flor, cualquier planta, cualquier árbol. Yo creo que nuestra lengua, si se le permitiera volver a los espacios, ya sea de los espacios educativos, de cuyos lugares, o mejor dicho, de cuyos lugares donde fue pues puesto en segundo plano o desplazado, mejor dicho, yo creo que si se les devuelve los espacios, nuevamente nuestra lengua volverá a florecer, y yo creo que siempre tendrá cabida nuestra lengua materna, en este caso el náhuatl, siempre tendrá cabida para sorprendernos, ya sea en sus propios términos de cómo nombrar las cosas nuevas, porque inclusive todavía en lo personal a mí me sigue sorprendiendo algunas expresiones que a veces todavía me comparte mi familia, quienes todavía conocen un poquito más de la lengua. A mí a veces me maravilla el cómo hay expresiones para mencionar cosas que pues ni siquiera yo creía que podría tener una explicación pues de cierta magnitud. Y voy en la idea porque pues yo tuve muy poco el compartir con mis abuelos, el de escucharlos, sí tuve la libertad de escucharlos, pero el que ellos me permitieran poder aprender un poco más, pues sí fue un tanto limitante, pero lo poco que pude aprender, creo que eso es lo que me ha maravillado siempre, el escuchar nuestra lengua, cómo tiene cada expresión para poder llamar, mencionar, señalar ciertos fenómenos que existen sobre la Tierra. Y pues bueno, esta parte sí es simplemente compartirles la poesía que se ha escrito en nuestra lengua.
no sin antes recordarles que nos pueden escribir, ya sea para querer saber el significado de algún apellido en lengua náhuatl, porque tenemos todavía aquí a la mano el libro del maestro Manuel Tlatoa Guizar, Tlacamecayot, la mecatidad de los hombres, antroponomía del Valle de Cholula. Y pues bueno, la verdad nos ha servido de apoyo este gran libro que nos dejó como legado, nos dejó como herencia el maestro Manuel Tlatoa Guizar, que por cierto en la mañana nos estábamos acordando de él, todavía el año pasado convivimos. Y pues bueno, recuerdos que tuvimos del maestro Manuel Tlatoa, que era todo un personaje, la verdad, con quienes tuvimos la oportunidad de tratar. Y bueno, pues agradecemos mucho a quienes ya nos están escribiendo y vamos a darle lectura también a esos mensajes, pero vamos a ir un corte y regresamos con ustedes en el mundo de la lengua náhuatl. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Hola, somos Escenario Tlaxcala, un medio independiente que desde hace 8 años trabaja con perspectiva de derechos humanos para empoderar a las audiencias locales. Hoy queremos dar un paso que va más allá. Ixtenco es uno de los municipios de Tlaxcala que se distingue por su riqueza cultural. En esta comunidad aún hablan yumu, una de las variantes del idioma otomí que se encuentra en peligro de extinción. Este idioma ha resistido Xitech nonotza y panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnican. Estamos de vuelta en su programa. Pues yecate cualnican, o sepamo programa, ipanmo programa y semanahuas tlactolnáhuatl. Estábamos compartiéndoles, comentándoles que pues pueden comunicarse, como ya lo escucharon, a los números que ya les hemos mencionado, escribirnos también para cualquier situación sobre algún apellido, alguna duda, el nombre de algún lugar que a lo mejor quieran saber, y nosotros dentro de nuestras posibilidades que les podamos compartir, hacer saber el significado, inclusive hasta dejarnos esa tarea de investigación para poder investigar el significado, porque a veces es una gran, el significado de muchos nombres en lengua náhuatl tienen una gran variedad de significados, ya sea desde las diferentes perspectivas que tenga esta palabra, se le puede encontrar el significado, pero eso es lo lindo, lo lindo de nuestra lengua, de nuestros apellidos, de algunos nombres propios, de algunas comunidades, de algunas regiones, de algunas zonas dentro de la propia comunidad. Eso es lo lindo de saber, de conocer, porque cada nombre en nuestra lengua nos conecta a ese pasado que todavía sigue vivo, que todavía se nombra, y más cuando viene sobre la explicación o en la explicación que a veces nuestros abuelos nos comparten, nos dan, nos transmiten las historias que ellos de alguna forma pues vivieron, fueron parte de,
porque en su niñez pues ellos todavía tuvieron la posibilidad de poder vivir entre nahuablantes. Nosotros ya no tanto, pero tenemos todavía el interés de querer seguir preservando, conservando nuestra lengua. ¿Por qué? Porque nuestra lengua materna también es un espacio, un territorio que debe defenderse a toda costa. Y en esa parte, pues simplemente es por eso que existe este espacio, su espacio del mundo de la lengua náhuatl, no más que darle, ampliar el trabajo a quienes nos antecedieron con este mismo lineamiento del valor de nuestra lengua materna. Y como ya había dicho mi compañera Xochitl, pues saludamos con gusto a quienes ya nos han escrito, a nuestra amiga Ana, y a quien pues también nos están escuchando, nos están viendo a través de Facebook, en la página de Chololan Radio y a través de la 107.1 FM Chololan Radio, Voces de Tierras Milenarias. Sí, pues ahí ya vi que estaba también Pati León, a quien saludamos también con mucho gusto porque pues ella tiene un programa que se llama El Sabor de la Salsa, también escúchenlo para alegrar sus tardes. Y bueno, como siempre también saludando a los compañeros de esta estación de Chololan Radio, a cada uno de los programas que hacen posible esta radiodifusora, una radio comunitaria. Y sabemos que tenemos por ahí hasta Mostla, tenemos que tienes para cocinar, Yesli Sangre Nueva, tenemos pues diferentes programas que enriquecen este espacio desde donde nos escuchen. Y pues también, como ya lo decías, estábamos saludando a las personas que están en la Feria del Mole allá en San Pedro Cholula, en la Plaza de la Concordia. Pues les decimos o los invitamos a que vayan a este evento que se está llevando a cabo en el centro de San Pedro, donde pues podrán degustar de unos deliciosos platillos de mole, pipián verde, no sé qué más recuerdas que había por ahí, Oscar. Yo lo que vi y me quedé con las ganas fue del pulque. Ah, claro. Bueno, el pulque también, ese no podía faltar y no podías dejar de verlo. Sí, y el cacao también, que es una de las bebidas que a mí me gustan mucho. Estas dos bebidas que en lo particular son una delicia de estas regiones de Cholula, el pulque, el neoctli, como se le mencionaba, y el cacao, que también es una bebida que en lo particular, pues gracias a mi mamá, que era a quien le encantaba el cacao, pues también tuve el gusto de aprender a tomar. Y pues bueno, estas vivencias, bueno, esta festividad tenía algo en particular, más que resaltar la fiesta del mole como la habían mencionado. Vimos una pequeña demostración de los diferentes toritos, como se le menciona, este trabajo artesanal que es llevado a cabo en la comunidad de Tepontla, de esta comunidad de Tepontla, que se sabe que la mayoría de su población de Tepontla son músicos, pero hay una pequeña parte importante que hay que resaltar su trabajo, y son esta gente quien se dedica al trabajo de la pirotecnia, el trabajo de los cohetes y el adorno que a veces se les da en las fiestas patronales de las ferias, con relación a lo que es el trabajo de la pólvora, que es un trabajo bastante arriesgado, porque pues hemos sabido que prácticamente familias completas se nos han adelantado por el mal manejo que se les ha dado a este tipo de material que es flamable, pero que es un trabajo que todavía existe en la feria, bueno, no la feria, perdón, en la población de Tepontla. Y nos estaban mostrando, bueno, había una exposición de sus diferentes toros de tamaño familiar, yo quisiera decirlos así, porque eran bastante grandes, no solamente eran toros, sino que por ahí vi algún mamut, un dinosaurio, no sé tú qué más viste, Xochitl. Sí, estaban impresionantes porque la verdad habían monumentales, pero también habían unos pequeñitos que estaban bailando unos niños, ¿no? Habían unos alebrijes también. Sí, había una diversidad muy grande. Por supuesto, los grandes eran muy llamativos porque desde lejos te llamaban la atención,
eran muy vistosos, además con unos listones de papel china que pues con el vientecito en esa plaza pues sí te muestran su grandeza, se veían muy bien. Había, me acuerdo que un perrito también. Un perrito, sí, cierto. Ahorita que mencionaste que los niños estaban bailando, yo medio los vi. Bueno, no les puse tanta atención porque a esa hora estaba yo comiendo mi mole, pero sí, cierto, cuando estaban, no sé qué grupo tocó una canción, una melodía del toro, o pasaron los niños a bailar, el toro, ¿verdad? Sí. Sí, ahí pasaron los niños a bailar con sus toritos, como tendemos a ver aquí en los pueblos, pero obvio que sin cohetes. Nada más que estos toritos pues estaban bien pintados. Sí, no, estaban muy, muy bien pintados, pero además yo vi los grandes y no sé si te acuerdas que lo primero te dije, ¿cómo le hacen con los grandes? Y tienen sus llantitas, porque están enormes, enormes, no son como los que comúnmente vemos que cargan, sino que estos eran monumentales, eran muy, muy grandes. A mí me tocó ver en un par de ocasiones lo que ha sido por Atzompa y toda esta región, una vez que que fui a trabajar por allá como músico. Después de la misa principal, ya después de la misa de las 8 de la noche y antes de que comience el baile, tienden a prender estos cohetes, estos toros, con un trabajo de pólvora impresionante, porque hay cuetones que sí truenan demasiado fuerte, pero lo gracioso es que a la gente de esta región se le ha dado por adornarle con dulces o bolsas de dulces. Yo quiero creer pues bonos dulces, porque a pesar de que el toro está encendido, pues la gente se acerca a querer robar un dulce de estos toros impresionantes, que la verdad sí, al menos uno que los ve así coloridos y sin cohetes, pues se ven bonitos, pero yo creo que ya verlos con cohetes y encendidos, pues yo creo que sí dan miedo, porque pues tan solo el trabajar con pólvora. Uno que fue joven y anduvo quemando cohetes, pues hasta cierto punto no, pero para quienes no tienen el gusto de acercarse al menos a los cuetones, a los cohetes, pues yo creo que sí es bastante feo el ver tronar, como dijera mi mamá, chichiquitan tlapotón en cohetela. ¿Cómo traducirías cohete tú, Xochitl, de veras? Ay, pues yo siempre lo he escuchado como tú lo dices así, ¿no? De que truena. Tlapotoni, me acuerdo que así mencionaba mi mamá cuando mencionaban sobre los cohetes, porque pues así como cohete como tal, quisiera, no sé, sería tlapotonalistli, a lo mejor, algo que truena, algo que explota, o no sé cómo puedas traducirlo, Xochitl. Pues ahorita yo sí he escuchado que utilizan esa palabra, la de tlapotona. Tlapotona. Ahorita que estabas diciendo eso, sí, efectivamente hay a quienes no, nos hasta cerramos los ojos cuando escuchamos un cohete. Pero bueno, es parte de las festividades en nuestras comunidades. Pero para la gente que como yo cierra los ojos y se tapa los oídos, es una buena oportunidad de ir a la Plaza de la Concordia en San Pedro Cholula y observarlos, porque ahorita es una exposición, entonces los pueden observar sin miedo de cuando estos toritos efectivamente los prenden y se escuchan, y vemos, incluso me comentabas que les ponen dulces y que la gente se acerca, los vemos que corren y que entonces la gente también se aleja, y es para quienes no les gustan los cohetes, pues ahora es un buen momento de ir, observarlos, ver cómo están hechos, porque la pintura a mí me pareció muy bonita. Incluso yo me preguntaba si unos círculos que tenían dibujado un torito, que era una especie de alebrije, si los hacían con, a lo mejor se me ocurre, con una tapa o algo que estuviera marcando esos círculos de forma tan perfecta. Pero es una buena oportunidad para ir, verlos, observarlos. Los chiquitos, los niños los estaban bailando, entonces, sí, pero sin cohetes. Entonces creo que eso es algo que le permite a la gente que no le gusta poder conocer. Claro. Tenemos esa discusión de arte o artesanía, porque se les llaman talleres artesanales, pero realmente véanlos y están muy bonitos. Sí, y sobre la historia de estos toritos, hay todo un mundo por descubrir. Yo me acuerdo que en sus clases el maestro Genaro Medina Ramos, que por cierto mandó a saludar con mucho gusto,
con mucho deseo que se encuentre bien este gran maestro, muy criticado, pero la verdad uno de los pioneros de Cholula, creo yo que quienes hemos tenido la fortuna de tomar clase con él, creo que hemos sabido a veces de la dureza de aprender una lengua, pero él siempre lo hacía con el afán de entenderle, de comprender la gramática de la lengua náhuatl. Pero bueno, aparte de enseñar la gramática, el maestro Genaro, y yo creo que tiene verdad esta historia que al menos él contó una vez, que los toritos o las famosas torres de cohetes o castillos, como se les llaman, tienen toda una historia, porque representan en sí el quemar la maldad, lo feo que ha suscitado en una población, ya sea en una feria, cuando truenan los cohetes o los toros, es simplemente burlarse de la maldad, del daño, de lo feo que aconteció en la población. Y este toro pues representa pues eso, la maldad. Como también mencionaba el maestro Genaro, que cada castillo que se prende, que se quema, es una representación de alguna manera que se logró ocultar, que representa no el sacrificio humano, pero sí el ajusticiar a un personaje que se logró obtener en algún juicio, ya sea un ladrón, un traidor, alguna persona que hizo mal en una sociedad, porque recordemos que en la historia oficial que se nos ha pintado es que siempre en nuestras sociedades o en las sociedades precuauhtémicas, prehispánicas, es que hubieron sacrificios humanos, pero realmente yo creo que más que sacrificios humanos eran penas de muerte, ejecuciones de penas de muerte, ya sean a rateros, a alcohólicos, o todos estos personajes que de alguna manera pues corrompieron las normas, las leyes de una población, porque recordemos que una de las características que describían a las poblaciones, a las naciones, antes de la llegada de los españoles, que inclusive los españoles todavía vieron cómo se gobernaba en los pueblos, era efectivamente esta parte de la disciplina. Y quien no tomaba como normal las famosas leyes, las famosas normas, pues simplemente se le era considerado pues alguien que corrompía. Tanto así que en algunas historias que llegamos a leer, a mí me sorprende, bueno, ahora pues es mal visto, ¿no? Como a veces a los niños de aquella época se les castigaba, ¿no? Que si decían mentiras y no sé, le faltaban al respeto a sus papás. Hay imágenes de cómo algunos papás o algunos sacerdotes castigan a los niños, ya sea pinchándoles la lengua, pinchándoles las manos, pinchándoles los pies con puntas de maguey, o simplemente colgándolos encima del tlecuil, quemando chile. Y esto sucedía cuando a un niño pues le faltaba el respeto a algún maestro, sus papás, o simplemente decías mentiras. El hecho de decir mentira para ellos era grave. Ahora, ¿qué es lo que suscita con los toros? Pues fue esta manera de ya no que hubieran sentencias de muerte, sino que de alguna manera quemar la maldad o el mal que hubo en esta parte de la sociedad. Y pues una de las maneras en cómo lograron ocultar esta ejecución de pena de muerte, claro, ejecución de pena de muerte, no sacrificio humano, no sacrificio humano, sino que es ejecución de pena de muerte, es mediante la quema de cohetes, o como también se le tiende a llamar el famoso diablo o diablito, como también se le conoce en algunos lugares, pero al menos aquí en Cholula es el muy conocido, famoso toro que se le prende fuego. Oye, Oscar, yo te quería preguntar, ¿cómo dijiste cohete? Bueno, ¿cómo lo traduciría? Tlapotonalistli. Ajá, porque bueno,
Oquiscuilo, Temachtiani, Raúl Chiquito, aquí en Nimitzon Tlaxpaloa, Temachtiani, Camiapaquilis, y Oqui Iscuilo, Tlatoponi, amo Tlapotoni. Nos dice, nos escribe el maestro Raúl Chiquito, a quien saludamos algo que explota. Con mucho gusto, y nos dice, es Tlatoponi. Tlatoponi, Tlapotoni. Dice, no Tlapotoni, es Tlatoponi. Mira. Pues le agradecemos mucho al maestro. Gracias por la corrección, que maestro. Se comunique con nosotros, que nos escriba a través del WhatsApp, y también pues agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, y pues me parece que vamos a ir a una pausa. Pues vamos a ir a la última pausa antes de terminar este programa. Nuevamente agradecemos al maestro Raúl Chiquito, un personajazo aquí en Tlaxcalancingo y sobre todo aquí en el espacio de Chololan Radio. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos con todos ustedes. Envía tu mensaje. Akina Mosquimati y Macehuatlactol, Moscoyo, Ipan, Moaltepe. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Cosmovisión. Pues ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes, nuevamente en esta última faceta de su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Les estábamos comentando algo de la historia, o al menos eso es lo que yo recuerdo que nos contó el maestro Genaro, porque yo creo que todas estas historias, todas estas actividades que se realizan, ya sean fiestas patronales o en todo lo que es esta situación, es importante retomar las historias que vienen detrás de ellas, porque a veces muchos lugares se realizan, pero se desconoce de lo que viene detrás de cada acción. Y pues bueno, yo creo que si uno de los factores importantes en una fiesta patronal, ya sea el encendido de, ahora ya se les llaman castillos, o ya se ha adoptado el quemar castillos. Antes yo me acuerdo que nomás eran pequeños castillos que será de 2 metros, o el quemar el toro, y a mí me acuerdo mucho de cómo me emocionaba, y lo digo en la parte como músico, el andar ahí detrás del personaje que andaba con el toro encendido y andarle tocando, ya sea el tlaxcalteco, lo que sea, antes de que se inventara la melodía del toro. Es importante el conocer estas historias, porque como lo dije, a veces ya muchos personajes fungen su servicio, ya sea en la iglesia, pero desconocen todas estas historias que hay detrás, tan solo hablando del toro o del castillo que se le prende fuego.
Sí, y bueno, tú haces pues este recordatorio de las innovaciones que se van haciendo en las tradiciones, ¿no? Tú mencionas esta introducción de la canción De ahí viene el toro como una innovación y que antes pues se acompañaba con música de viento. Sí, antes nada más era únicamente el tlaxcalteco y hasta, bueno, hasta la parte que yo recuerdo nada más era tlaxcalteco. Esta pieza musical del toro, ¿qué tendrá? A lo mejor unos, por mucho, quizá 10 años, no sé. Pero a mí todavía, yo de pequeño me acuerdo cuando yo tenía unos 15, 17 años aproximadamente, en la edad que todavía anduve con mi tío, Asunción, pues era así, tlaxcalteco, o el famoso Xochipitzáhuac, y órale, a tocar y andar detrás de este personaje quien pues asustaba a la gente, quien andaba en la calle, paraba los carros, se le paraba enfrente y hasta que no le dieran su limosna, una moneda, pues no los dejaba pasar, ¿no? Y pues bueno, que efectivamente pues es simplemente, no es que desprecie lo que ahora ya se toca, sino que simplemente recalco es el conocer la historia de todos estos fenómenos que suscitan en este tipo de festividades y más que nada para resaltar el trabajo de todas estas personas quienes trabajan en este caso en el trabajo de los cohetes, de la pólvora, porque yo creo que eso es lo que pasa, el no conocer las historias de la mano de obra que llevan diferentes artesanías, como se les llaman, el no conocer sus historias es quizá el despreciar o menospreciar el trabajo como tal, porque pienso yo que quien no conoce de estas historias, pues es obvio que fácilmente le tiende a llamar, son artesanías, porque simplemente lo hace la persona común. Pero realmente, ¿qué hay detrás de todos estos trabajos artesanos? Ya sean las blusas, ya sean las pinturas, ya sean el tallado de nuestra gente, de los pueblos. Realmente yo creo que todas estas historias, si se hiciera un compendio, una investigación de todos estos estudios, de estas obras de arte, yo creo que la verdad nos quedaríamos, a lo mejor nos quedaríamos embobados de saber todo lo que nos cuentan estos talleres, estos trabajos que la gente todavía realiza. Sí, también me dio gusto escuchar a una de las artistas de San Cristóbal Tepontla que invitaba al pueblo, invitaba a la comunidad a que se visitara en mayo, que es cuando se realiza la fiesta a San Antonio Abad. San Antonio Abad. Y decía que ellos han tomado como por patrono de pues estos artistas que, como bien ya señalamos, se usa el término artesanos, pero de verdad vayan a ver estas obras que pues yo decía, me parece increíble cómo le ponen los cohetes, los prenden y todo el trabajo que hay detrás se va tan rápidamente, pero este es un tipo de arte que en eso consiste también su valor, ¿no? En ese lapso efímero que está ahí y que es dedicado también en esas fiestas. Pues sí, nos estamos ya despidiendo de todos ustedes, ya estamos en la recta final de su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Es nuestro primer programa en este nuevo año 2024, deseando que todos les vaya muy bien. Quienes todavía estén partiendo rosca, yo creo que todavía este fin de semana se va a ver mucho el partir rosca, que le estén saliendo los muñequitos. Por ahí, si a alguien le sale los muñequitos y nos quiere invitar a ver cómo los celebran, pues ahí estaremos con mucho gusto sabiendo cómo disfrutan de comer los tamales. Porque inclusive también eso es una historia que hay que contar, de la historia de los tamales, porque el día de la Candelaria, perdón. Y pues bueno, como lo dije hace un momento, todas estas acciones que se realizan y que a veces pues desconocemos, tienen una historia de trasfondo que nos habla de ese pasado que deberíamos sentirnos orgullosos y deberíamos de saber para no menospreciar lo que realmente es el pertenecer a un pueblo originario.
Sí, así es, pues también estaremos compartiéndoles un poco de pues las experiencias que hemos tenido en este tránsito del 2023 al 2024, también el acercamiento que hemos tenido con otros compañeros, otros colectivos que también están en este mismo interés de revitalizar la lengua náhuatl. Como siempre también les compartiremos algunas imágenes para hablar de lo que encontramos del náhuatl en las redes sociales, que hay por ahí también algunos memes, y pues también los invitamos a que nos compartan esas experiencias, a que nos cuenten, y como bien decía Óscar, a que nos inviten a sus comunidades, que estaremos ahí con mucho gusto conociendo esta diversidad que tenemos, porque aunque somos una región o aunque sean de otra región un poco más alejada, pues siempre hay cosas en común y cosas que distinguen a cada pueblo y que los hacen únicos. Entonces les hacemos esa invitación para que también nos compartan todo lo que ustedes han vivenciado, lo que ustedes conocen, y agradecemos mucho el que nos estén escuchando, el que nos acompañen hoy domingo, porque ya estaba ahí con que era lunes, ya me estaba adelantando o atrasando, no sé. Ya habías asustado a la gente. Y pues también les pedimos una disculpa por pues hace 8 días no estuvimos aquí en el programa, pero ya nos estamos incorporando ya para que nos acompañen cada domingo a las 4 de la tarde. Pues un gusto nuevamente habernos escuchado, agradeciéndoles que nos permitan poder llegar hasta sus espacios, hasta sus celulares, hasta sus radios, y agradecemos a toda la gente que nos escribió, al maestro Raúl Chiquito, quien nos dio ese coscorrón de que no es tlapotona, sino que es tlatopona. Y pues bueno, gracias maestro, gracias, haciendo alusión a cómo se menciona aquello que truena, que explota, en pocas palabras, el cohete que conocemos en las fiestas. Pues nanmechtlasocamatilia miek nochtin tehuatzitzin akin otechkaki, akin otechita ipan Facebook, ipan mo Radio Chololan 107.1 FM. No toca Oscar Coyon Misnahuatl, iguan nimistlazocamatilia miek timotasque oxe lunes. Oxe domingo, Timotasque y Panchicome Tonali, es que necesitamos un pulque. Sí, y no quema. Ticnequise Neutli, iguan Timotasque y Panchicome Tonali, nanmechclasocamatilia, nochtin tlen texcaqui, tlen techita, iguan nechtlapopolgui y technin tlamantli tlenopano nican, iguan Timotasque. Timotasque Satepa. Akina mosquimati y macehuatlactol, moscoyo, ipan, moaltepe. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Cosmovisiones de una lengua.